Noticiero 593. Alberto González, desde el lugar de los hechos. Es importante que este espacio no sirva únicamente para poner materiales de campaña, sino aperturamos este espacio para el debate de ideas, para el debate de propuestas. Estamos en un tiempo preelectoral que debemos garantizar un proceso de inclusión, de debates de ideas para los ciudadanos y ciudadanas. Y en el tiempo correspondiente ya a la campaña electoral, lógicamente este espacio va a garantizar también todo el proceso de contención de materiales. Por ello queremos agradecer también a nuestra querida compañera Lolita, que también acompaña en este proceso, en este equipo poderoso de los Azuayos para llevar el mensaje a nivel nacional, en las cuales de manera oficial dejamos inaugurando este centro donde va a funcionar el centro de la campaña para debatir ideas, pensamiento, conocimiento para los azuayos y articulado a nivel nacional. Todos los sectores económicos, todos los políticos del Ecuador sabían en las dos últimas cumbres del mundo donde se discutieron la problemática del clima, sobre todo en el último que se dio en Cali, Colombia. ¿Cuáles fueron los datos que avisoran la realidad del mundo? En el 2020 eso fue catalogada que países como Perú, como Ecuador, entramos en un proceso de estrés hídrico. Significa que al 2030 nuestro país no es un invento, estamos situados en esta crisis climática. Por lo tanto, en el devenir de aquello, en este momento se avisoraron todo el estiaje que estamos viviendo. Entonces, para que tengamos absoluta responsabilidad sobre las decisiones políticas en el Ecuador, en el conocimiento de la realidad del clima a nivel mundial. No podemos seguir estancados en esta polarización cuando necesitamos resolver y defender lo que va a ir aminorando en el Ecuador. Sobre el tema energético, hay que hacer tres cosas. Primero, de 1 mes a 4 meses, por declaración de emergencia, tienes que reparar la llanta de energía, la llanta de emergencia. ¿Cuál es la llanta de emergencia? Las termoeléctricas. Esto ya estaba dicho, ya estaba valorada. Necesitabas 80 millones de dólares de inicio para empezar a hacer lo que no hicieron en los 7 años. Entonces, la primera medida urgente, necesitas invertir 690 millones de dólares para reparar el sector termoeléctrico del Ecuador, que es nuestra llanta de emergencia. De 4 meses a 1 año, necesitas entrar a planificar nuevas formas de tener energía. Por ejemplo, de los 4,5 millones de hectáreas en el Ecuador que están dedicadas para la gran industria minera, solo tomemos el 1% en las estribaciones de los Andes, en donde tenemos frecuencia del viento para garantizar energía a partir del viento. O sea, no podemos desaprovechar lo que naturalmente podemos tenerla. Y además de eso, tenemos una cadena montañosa que está conectado al magma que sale por los volcanes. Entonces entramos en proyectos complementarios como la geotérmica. Además de eso, tenemos provincias que pueden garantizar y unidades familiares, unidades comunitarias para la producción de la energía a partir del sol. De 1 año a 5 años tenemos que hacer una planificación integral en esta visión integral de generar energía eléctrica, capaz de que estemos preparados, porque la necesidad del crecimiento económico incorpora 500 megavatios de potencia cada año. Si hacemos una planificación de esta manera, ningún gobierno de turno, sea los que dicen de izquierda, del centro, de la derecha, ninguno tiene que fallar al plan maestro de la energía en el Ecuador. A su vez, esto ha traído consigo la sequía, por la cual se ha visto afectada la parte rural. ¿Qué se hará para salvaguardar la seguridad alimentaria, sabiendo de que pues, la Asamblea, sobre todo el movimiento Pachacuti, ha estado en la lucha sobre esos temas? En el 2016 se derogó la reforma en cuanto a proteger, salvaguardar, el tema de la planificación, del control del agua potable y rural. ¿Qué se hará? Mire, nuestro bendecido país garantiza de 4 regiones del país, pero centralmente en el territorio nacional
aquí continental, digamos, tenemos la selva, los páramos y la costa. Pero centralmente, los dos ecosistemas depende de cuánto está protegido los páramos. La primera medida, una política absoluta, estoy diciendo absoluta, los páramos no pueden seguir siendo deterioradas. En estos páramos, lógicamente, hay proyectos de multipropósitos que pueden garantizar políticas de ahorro del agua. Que en primera instancia hay que garantizar agua segura para las grandes ciudades. Segundo, garantizar para la soberanía alimentaria. Si hacemos planificadamente estos multipropósitos, pueden servir y fortalecer, porque no vamos a tener, como dije, está visorado el tema del estrés hídrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar dónde está teniendo agua. Una política, y les digo de frente, los que andan tras de la minería, no es posible en el Ecuador mega biodiverso, en colchones tremendamente frágiles como el páramo, no es posible hacer minería. Entonces, nuestra política, a proteger el agua, políticas para levantar multipropósitos para garantizar agua de consumo humano y para soberanía alimentaria. ¿Pero por qué los asambleístas de su movimiento no han impulsado esta política pública, como usted lo menciona? Bueno, creo que en el anterior periodo, más allá de debatir ideas, estaban muy polarizados en el quehacer político. Nosotros comprometemos, compañero Ángel Cartucci, y todos los asambleístas, nuestro programa de gobierno va a ser impulsado desde nuestros asambleístas en esta nueva etapa. Hemos tenido que ser muy duros en el movimiento. Los que no discutieron, no aportaron al movimiento Pachacutic, lógicamente se han tenido que ir. Pero en este momento tenemos un cuadro cualificado a nivel nacional, quienes van a sostener las propuestas de este plan de gobierno. Hoy en día Pachacutic ha hecho frente a la problemática de la crisis energética a nivel del país, porque bueno, ustedes siempre han luchado, han estado en la lucha reclamando los intereses del pueblo. ¿Por qué ahora no se lo ha hecho? Estamos luchando. Yo les quiero decir con datos donde no permite especular. Para llegar al levantamiento 2019 existieron 28 eventos anteriores. Para llegar a junio 2022 existieron 38 eventos. En este momento nuestra gente está sosteniendo la lucha contra la cárcel en Archidona. ¿Ya? Hace semanas hicimos una movilización de los trabajadores. El 15 de noviembre fuimos los agricultores preocupados por la sequía y que están afectando a la naturaleza con ciertos artefactos. Entonces, estamos en un proceso donde hemos levantado la voz, pero creemos importante que tiene que haber un nivel de coordinación con todos los sectores del Ecuador. Hemos puesto nuestra voz, no hemos estado en silencio, como siempre hemos sabido hacer. Y además de eso, de la protesta, hemos convertido en un escenario de la propuesta. Ahora tenemos la oportunidad de, sobre las demandas que ha tenido el pueblo ecuatoriano, están consolidadas en un programa de gobierno que les invito a soñar con nosotros en este proceso electoral, en donde no podemos seguir pensando que hay una polarización, las únicas opciones, los pros y los antis. No, nosotros somos una opción que venimos desde el pueblo. Candidato Isa, buenos días. Para Radio Ondas Cañaris, que tiene cobertura en todo lado, por favor, y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los miembros de la mesa directiva, al doctor Cartucci, candidato asambleísta. Querido candidato, este tema tan trillado últimamente como es luchar por la justicia, creo que por la inseguridad, creo que los índices son los más altos hoy por hoy en el Ecuador. ¿Qué haría usted? ¿Cuánto de presupuesto destinaría? ¿Y cuál sería realmente un método eficaz para combatir este tema de la inseguridad que se deriva del narcotráfico? Primero hay que objetivizar, hay que focalizar la lucha. No está todo el país invadido por el narcotráfico, el crimen organizado. En primera instancia entramos al gobierno y sacamos al Estado ecuatoriano del estado de guerra. En el momento que pusieron el estado de guerra, jodieron la economía de todos. ¿Tenemos ingresos por los turistas? No la tenemos. Hemos bajado de ese cupo de 1 millón de turistas a nivel nacional e internacional, hemos bajado a casi nada. Por lo tanto, si queremos combatir a la delincuencia común y corriente, entonces focalicemos. Es lamentable que ciertas provincias, ciertos cantones tienen un control. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Combatir objetivamente, no dejar el mensaje al mundo de manera general. Segunda cuestión, si queremos combatir con eficacia, ¿qué necesitas? Suplantar a lo que están reclutando a nuestros jóvenes, que están sirviendo de soldados de las mafias. Entonces tenemos que garantizar con políticas sociales
Si no, vamos a seguir teniendo reclutamientos. Usted enfrenta con los muchachos, siguen muriendo, siguen siendo asesinados, pero siguen siendo suplantados, siguen siendo reclutados. Por lo tanto, necesitas como Estado fortalecer programas sociales muy fuertes para dar educación, salud y condiciones mínimas de empleo. Tercera cuestión, las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones. Las cárceles tienen que ser centros de rehabilitación, lo que no se tiene hasta este momento. Entonces, en nuestro gobierno, la capacidad administrativa tiene que ser absoluta. ¿Cómo es que, por qué no reactivan los radares de Montecristi? ¿Por qué? Porque están comprometidos en nuestra política de gobierno todos los mecanismos técnicos, tecnológicos para controlar las cárceles. Cuarto tema, los pasos de frontera. Aquí se ha objetivizado 3 pasos de frontera. Cuando en la frontera norte nomás tienes 13 pasos, entonces el control. Si estamos gastando más de 3.000 millones de dólares en el orden interno y externo, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿por qué no se mejora con capacidad técnica y tecnológica para garantizar el control de esos pasos? Ahora, un quinto tema. El Ecuador solito no va a poder combatir la delincuencia ni el narcotráfico. Desde el Ecuador vamos a impulsar una plataforma internacional que involucre a todo el continente y los gobiernos deben tener una cuota de responsabilidad para que ayuden a luchar a nivel continental. Y finalmente, institucionalmente el Ecuador está infiltrado. Eso significa en el sector de los políticos, en el sector económico, en la gobernabilidad del Estado, está infiltrado. ¿Qué tenemos que hacer institucionalmente? Hay que limpiarla, para la cual la UAFE tiene que decirnos por dónde pasan los capitales. Según las Naciones Unidas, 5.000 millones de dólares se recrea en la economía legal de nuestro país. ¿Por dónde pasa esa plata? ¿Por qué no nos han dicho? 5.000 millones de dólares pasa por el sistema financiero, pasa por el sistema industrial, pasa por el sistema comercial. ¿Por dónde? Porque si no, objetivamente, solo hacen que combatan a los muchachos delincuentes que son soldados de la mafia y los jefes no han sido topadas. ¿Quiénes tienen el control de los puertos y aeropuertos? ¿Quiénes tienen control de las aduanas? No puede ser que esto sea una imagen internacional cada vez que están incautando 10 toneladas de droga en Europa. Es una vergüenza para el comercio internacional que estamos dando como ecuatorianos. Uno de los puntos de los que hay que trabajar muy duro y para justamente prevenir estos temas delincuenciales de inseguridad en el país es trabajar en los factores sociales, fortaleciendo a los niños, adolescentes y a los adultos, incluso que quieren estudiar. El tema de educación es un tema controversial, puesto que desde los niños no se incluye de una manera, digamos, obligatoria al niño y gratuita que debería ser para en el futuro tener buenos ciudadanos. También vemos que hay problemas educacionales en la adolescencia, no digamos en la universidad. Vemos candidatos que andan ofreciendo dar cupos, ampliar el número de cupos para que ingresen libremente a la universidad, pero no es tan así. De rato conversábamos con un colega de que no solamente venir y ofrecer que voy a ampliar el número de cupos para el ingreso a la universidad, nada más. Hay muchos factores en los que hay que trabajar, de donde se derivan más problemas. ¿Qué haría en cuestiones de educación para evitar problemas de inseguridad? En nuestro programa de gobierno está pensado en una reforma integral del sistema de educación. Las 64 universidades, entre públicas, politécnicas y privadas, deben garantizar producción de pensamiento de ciencia para articular y mejorar la capacidad productiva del Ecuador. Aquí tenemos profesionales que salen de las universidades y no tienes una plaza de empleo. ¿Por qué? Porque el estudio en el sistema educativo del Ecuador no está respondiendo a las actividades productivas que necesita contener. Entonces, para poder hablar de un cupo, tiene que estar pensado esos jóvenes que están solicitando un cupo, más de 1 millón que han quedado en estos últimos 5 años sin ese cupo, sin la posibilidad de estudiar. Debemos garantizar condiciones mínimas para que tenga un oficio. Entonces, la educación en primera instancia debe garantizar oficio a los jóvenes. En segunda instancia, si es que profesionalizan, lógicamente esa profesión tiene que responder a las actividades económicas que ayuden a sostener la economía de este país. Aquí viene anclado, está anclado a la propuesta central nuestra que tenemos.
debe haber una política de protección a la producción nacional. Si tienes diferentes actividades económicas, líneas de producción en el Ecuador, si mejoras la capacidad allí y está articulado el sistema de educación, les aseguro que va a sostener un mayor porcentaje de empleos en estos sectores. Además de eso, les invito a las empresas privadas, a las empresas públicas. Aquí tenemos una política de compras públicas. Díganme, en esas compras públicas o en algún trabajo, ¿qué pedimos a los jóvenes? Primero, experiencia. Jóvenes que estamos sin empleo, primero experiencia de 5 años, 2 años. Entonces, en la ley hay que decir, cualquier iniciativa económica que esté vinculado a compras públicas, de manera obligatoria las empresas deben contar en su personal mínimo del 10% a jóvenes que no han tenido experiencia. Por lo tanto, vas interlocutando, intercalando gente con experiencia, pero jóvenes dando también opciones que no tengan experiencia, que puedan entrar al mercado laboral. ¿El sector privado debería entrar a invertir en el sector eléctrico o hay un riesgo de que podría Yo creo firmemente, y lo decimos con absoluta seguridad, los sectores estratégicos públicos tienen que mejorar por la misma capacidad del Estado ecuatoriano. El sector energético, el sector petrolero, ahora el tema minero que están cediendo los intermediarios. Si es que hay actividades complementarias donde el Estado no puede hacer, pero pueden ser parciales el tema privado, pero no puede ser el monopolio de las empresas privadas manejando las empresas que hasta ahora han ayudado a sostener la economía de este país. Por lo tanto, ahora mismo cuando nosotros se discutía, el gobierno ofreció cambiar la realidad del país, pero resulta que hicieron aprobar la famosa ley 0 apagones. ¿Hasta cuándo te permitía privatizar? Hasta 10 megavatios. Ahora tienen otra ley que permiten privatizar hasta 100 megavatios. Esto ya estaba declarado en la Constitución. En cualquier momento, si son actividades complementarias, es posible hacerlo, pero complementarias, no monopolio del sector privado tomando las empresas públicas de todos los ecuatorianos. tenemos sentido hay todo resaltado en cuanto a la realidad? Algunas autoridades sostienen que una alternativa sería concesionar las vías con peaje. ¿Cree que esto es viable para tener recursos para la realidad? Yo creo que tienen que mejorar la gestión pública de nuestros gobiernos seccionales, prefecturas y alcaldías. Solo vayamos a la costa ecuatoriana. Hay compañeros que estamos cansados de que se ha concesionado las vías, pero las vías siguen lo mismo. Entonces no hay garantía. Yo creo que se debe mantener la matriz de las carreteras centrales, se debe mantener como está, pero las vías secundarias, las vías que llegan a los territorios no pueden ser privatizados y no pueden ser concesionados. Más bien hay que mejorar la capacidad de gestión en nuestras autoridades locales, en las alcaldías, en las prefecturas, y lógicamente tenemos que mejorar la capacidad en el presupuesto que necesitan estas autoridades. Buenos días. Volviendo al tema energético, usted dio a conocer que tenía como un plan maestro. Quisiera que puntualice un poco cómo va a costear ese plan maestro, también de dónde van a salir esos recursos, y también puntualizar en un tema que importa mucho al AUSTRO y a la SUAY, que usted habló un poco ya del tema de la minería. ¿Cuál será su postura frente a la minería a gran escala y también frente a la minería ilegal? Sí. ¿Dónde vamos a sacar la plata? Este país tiene que tener una política clara de combate a la corrupción y a la impunidad. Este país tolera 7.000 millones de dólares en evasión tributaria. Ciudadanos como ustedes, ciudadanos como nosotros, agricultores, artesanales, madres de familia, que compramos productos que gravan el impuesto, pagamos impuestos. Pero ¿cómo es que cierto grupo que beneficia año tras año, famosas revisiones tributarias, el último significó más de 2.000 millones de dólares, ahí está la plata? ¿Ya? Entonces, sectores como la salud, sectores como la educación y sectores como el tema energético por declaración de emergencia, que será la única vez, tampoco puede ser una constante, entonces resolveremos priorizando del presupuesto general del país. 690 millones que daría tranquilidad a todos los sectores económicos de este país. ¿Cómo es que no inviertes 80 millones de dólares? Y resulta que en este momento tenemos 8.000 millones de dólares de pérdida. Un presidente de la República que sabe valorar, que sabe la balanza entre lo que ingresa y entre lo que va a joder a las economías, que debería priorizar. Declaro en emergencia, mejoro la capacidad energética, ahorro la pérdida de estos 8.000 millones de dólares. Entonces, los sectores de salud, educación y la emergencia por única vez
debe garantizar el presupuesto del mismo presupuesto general del Estado. Ahora, frente a las mineras, nuestra posición es firme y clara. La minería en el Ecuador no va a ser una alternativa económica. Ya hemos vivido 50 años de petróleo. Nuestras clases políticas y económicas, en lugar de tener preparado una economía post-extractivista, post-petrolera, ¿saben qué hicieron? Preparar para convencer, rompiendo toda legalidad constitucional de derechos, para imponer, en este caso, los catastros mineros en las estribaciones de la cordillera que va a la costa y que va a la Amazonía. 4.5 millones que ya dije y vuelvo a reiterar. Para nosotros es importante, como política de Estado, los millones de hectáreas que en este momento están siendo colchones de agua, que de ahí dependen todas las actividades económicas, todas, no es algunas, todas las actividades económicas. Aquí vamos en correlación al Producto Interno Bruto, el 25.5% de la economía de este país, del Producto Interno Bruto, depende de la agricultura ampliada, y esta agricultura ampliada depende del agua, y esta agua está en el colchón de los páramos. Por lo tanto, para nosotros, la minería a gran escala no es una política que beneficie al pueblo ecuatoriano. Si no, miremos, caso de Cordillera del Cóndor, 3.000 millones de dólares nos ponen en las cuentas que exportamos. ¿De eso cuánto queda para los ecuatorianos? 59 millones. O si estamos acabando las montañas, acabando el agua para garantizar las transnacionales, pero nuestras actividades económicas están cayendo. Pero nosotros creemos que hay que regular y hay que diferenciar la minería artesanal y la pequeña minería. Porque si hay sectores que viven de este trabajo, hay que regular y hay que controlar. Y todo lo que es minería ilegal tiene que ser combatida de frente, porque aquí se han tolerado los mineros ilegales, pareciera que tienen vínculo, incluso entre comillas dicen la minería legal. Por lo tanto, las dos formas tienen que ser parada y sí garantizar las economías que en este momento, a través del encadenamiento productivo, están sosteniendo la economía de este país. Nosotros vemos en la segunda vuelta, hay una polarización en el Ecuador, un 25% al uno, el 25% al otro. Hay una gama de candidatos que todos responden a la misma política de estos 200 años de vida republicano. Nosotros somos la opción que viene del pueblo, que entiende al pueblo, conoce la pobreza, que somos los sectores que hemos alzado la voz, que en nuestro gobierno, antes de mandar a las Fuerzas Armadas a enfrentar con el pueblo, tienes que sentar con el pueblo. La política, eso para resolver por la vía del diálogo, no utilizando el diálogo para imponer y luego mandar a los mismos hermanos ecuatorianos por el monopolio de la fuerza a enfrentar con el pueblo. Nosotros nos vemos en la segunda vuelta. Estamos en crecimiento, hay una opción, está instalada la desesperanza en el pueblo, pero nosotros hemos sabido enfrentar los peores momentos con solidaridad, con compromiso, con minga, y eso es lo que ofrecemos para el Ecuador. ¿Qué hará para cambiar la perspectiva del sistema de justicia que afronta Ecuador? Porque, bueno, ha sido muy señalada sobre todo los ecuatorianos. Primero, el Ejecutivo no puede meter las manos en todo lado. Aquí, constitucionalmente, tiene 5 poderes del Estado. ¿Por qué el Ejecutivo tiene que decir qué tiene que hacer el sistema judicial? Ya, pues basta. Aquí un gobierno que respete la independencia de funciones. En nuestro gobierno garantizaremos y respetaremos esa función judicial, el sistema jurídico. Hay que hacer lo que dice la Constitución. 10.000 comunidades solo de una estructura organizativa. Hay otras hermanas organizaciones que pueden y han ayudado sobre el sistema de justicia diferenciada, sistema de justicia indígena para territorios indígenas y sistema de justicia ordinaria para la población en general. Pero garantice, en este caso, la coordinación y cooperación. Pero lo que no puede estar aquí es, por ninguna circunstancia, politizado el sistema de justicia para perseguir a sus adversarios políticos. ¿Usted llegaría a la presidencia, usted continuaría o seguiría impulsando el juicio que afronta el expresidente Rafael Correa? Mire, no voy a entrar a interpretar, porque si me piden qué va a hacer, la justicia determinará, sin presiones del Ejecutivo, si hay o no hay responsabilidad. Ahora, no puedes utilizar aquello para romper relaciones internacionales, pues. ¿En qué momento perdimos la cabeza? ¿Cómo es que? Porque lo que tiene que hacer el trabajo, eso sí pedimos, la justicia no puede dejar en impunidad absolutamente a nadie, pero no por presión política, sino por un sistema jurídico bien aplicado. No puedes por esto
rompe relaciones diplomáticas, comerciales, económicas con México y resulta que en este momento, ¿qué tenemos que andar? Pidiendo de favor. Y cuando en este momento de carestía, de necesidad, perdón, energética, ¿qué tuvo que hacer? Con la misma cara tener que decir Colombia, no sea malito, véndame la energía. En este momento no creo que debe ser la vocería del Ecuador una posición ideológica. Respete a los pares a nivel continental. Que la sociedad sigamos debatiendo en lo político, en lo ideológico. Pero necesitamos como latinoamericanos, frente a esta crisis climática que tenemos, necesitamos que tengamos apoyos, solidaridades con nuestros pares a nivel continental. Solo una última de mi parte. Si usted resulta electo, ¿tomará medidas anticentralistas quizás como devolver, por ejemplo, la SELEC acá? Yo creo que es absoluto. Es más, nosotros en nuestra propuesta estamos pensando, si hay un problema de inseguridad, ¿dónde está más? ¿En San Borondón? ¿En Guayaquil? ¿En Esmeraldas? Entonces hay que descentralizar. Si necesitamos que mejore la gestión, entonces tienen que ir a los territorios donde está ahí. Centralmente que piensen desde donde está. Cuenca debe merecer esa descentralización. No puedes acumular en Quito únicamente para coordinar desde la centralidad. Debemos tener, y esto ya dice la Constitución, debe garantizar la descentralización institucional, administrativa, para que sea operativa en la gestión pública. Candidato Isa, la última de mi parte, igual que mi colega. Su gobierno será la oportunidad para trabajar por la reivindicación de los derechos perdidos del conglomerado indígena o trabajará por igual por todos los pobladores del territorio ecuatoriano. Este país declara tres tipos de derechos. Los derechos individuales de todos los ciudadanos, seas mestizo, cholo, montubio, indígena, afro. Todos los ciudadanos somos iguales ante la Constitución. Pero aquí hay una diferencia. Los derechos colectivos como mecanismos de reparación histórica. En Colombia se ha implementado como política pública. Los hermanos afros e indígenas incluso están articulados en todas las carteras de Estado. No como privilegios ni como únicos, sino como mecanismos de reparación histórica. Y tercero, el Ecuador que ha aportado al mundo el derecho a la naturaleza. ¿Quién es el titular del derecho a la madre naturaleza? Creemos los que viven en el territorio. Si es un campesino tiene que reclamar. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Por qué no me permiten la producción? Ahora mismo la Corte Constitucional, en el caso del río Machángara, da como titular de derechos a ese río, por lo tanto las autoridades están en la obligación de descontaminar. En esta diferencia de los tres derechos, en nuestro gobierno sabremos respetar lo que dice la Constitución. No podemos romper el derecho a la consulta previa, libre e informada para imponer las mineras. Bueno, dejen que la gente decida. No puedes imponer en una lógica de mercado. Por lo tanto, en nuestro gobierno sabremos respetar los derechos que todos construimos para que esté en la Constitución.